La anterior semana hemos hecho una pequeña evaluación, todo con la finalidad de que haya una variación en la nota del tercer parcial. Informarles una pequeña situación, espero que no entiendan de otra forma. El día lunes me hicieron llamar al vicerrectorado con la finalidad de hacer una corrección en lo que he presentado los contenidos mínimos, o sea, el programa de avance. Y lo presenté yo de manera general, tal como hemos hablado con ustedes, incluso para considerar de los 30 puntos, pero sin embargo allá en vicerrectorado me interrogaron sobre de qué forma voy a recuperar las clases, de qué forma me voy a nivelar, de qué es lo que voy a hacer. Entonces yo les participé, lo puse en conocimiento, indicando de que yo voy a tomar de acuerdo al avance que han hecho hasta el presente con el anterior docente. Vale decir, o sea, ustedes dijeron 8 temas o 10 temas, a mí me pasaron 13 temas, pero los redondeé a 10 temas. Entonces, esa misma información he llevado al vicerrectorado, les dije que voy a avanzar sobre los 10 temas. ¿De qué forma se va a nivelar? La respuesta del docente fue de que yo voy a enviarles a los estudiantes de esta materia de Derecho Financiero y Tributario algunos temas, en este caso para nivelarnos de acuerdo al tiempo que tenemos. Ahí mismo me dijeron que tenemos 3 o 4 meses nada más, que tenemos que terminar ya lo más antes posible. Entonces, lo que le manifesté ha sido de que les voy a enviar un determinado número de temas. En este caso tendríamos que nivelarlos a 20 temas. Mi persona, yo tendría que pasarles a ustedes, más o menos, si estamos ahorita en tema número 13, con el tema de hoy ya estaríamos con el tema 14. Les enviaría 6 temas más, si es que valdría el término, 6 temas más, y con eso nos nivelaríamos en la cuestión académica de derecho financiero. Posteriormente ya vamos a tomarlo ya con pausa, con normalidad, en lo que corresponde ya al resto de la gestión académica del 2022. Ya, compañeros, eso quiero informarles. Espero que no exista alguna situación de alarme. Yo también me alarmé, compañeros, cuando me han hecho llamar, que les explique la cuestión de los contenidos. También me alarmé, pero ya una vez que he ido ya me han explicado, me has requerido esa información y yo lo he informado, he presentado ya mi nota escrita, entonces con eso se está solucionando. Bueno, eso con respecto a la cuestión de las formalidades que existe ya para el docente con respecto a esta materia. Ahora, compañeros, vamos a resolver, o sencillo y llanamente vamos a leer las preguntas de esta pequeña evaluación, aunque, como les había dicho, ¿verdad? Preferible es que no se saquen todos 5. Esta situación lo hemos hecho solamente para variar el puntaje. Algún compañero me decía de que solamente hay que mandar solamente la nota final y así es. Eso es cierto, compañero, es cierto, solamente al final se manda la nota final de aprobación o reprobación, nada más. Pero como ustedes se han dado cuenta, compañeros, yo mismo dije que tengo que tener cuidado y ustedes también tienen que cuidar a sus delegados, pero está existiendo estas cosas. Consiguientemente tenemos que un poco disimular, si es que vale el término, para que no genere una duda. En este caso sería una duda razonable. ¿Ya, compañeros? Bueno, compañeros, vamos a ir a indicarles con respecto a las preguntas que se les ha enviado y las respuestas que ustedes han dado. En la primera pregunta, compañeros, en la primera pregunta que se les ha enviado, el desistimiento de la declaración de mercancía será expresado por el sujeto pasivo en el plazo máximo de 6 días, decía, ¿verdad? De 6 días hábiles
desde la fecha de aceptación de esa declaración por la administración aduanera. La respuesta en esta es, compañeros, ¿qué respuesta pusieron ustedes en la pregunta 1? Creo que se encuentran cansados, compañeros. Se han agotado. ¿Ya no hay estudiantes, compañeros? Doctor. Ya, muy bien. Eso es signo de que existen los estudiantes. Bueno, en la primera pregunta, compañeros, es falso. Es falso, compañeros. Solamente aquí varían los días. Los días es en el plazo máximo de 3 días, compañeros estudiantes. 3 días. Consiguientemente, la respuesta 1 es falso. La respuesta de la pregunta segunda, compañeros, también es falso, compañeros. Pregunta 2 es falso. ¿Qué hemos cambiado en esto, compañeros? Y ustedes han debido verificar también el número, el artículo, compañeros. La respuesta correcta es según el artículo 60 del Código Tributario. Consiguientemente, la respuesta de la pregunta 2 es falso. Ya, vayamos con la pregunta 3. La diferencia entre condonación y exención. En la condonación existe una obligación o una deuda tributaria que luego es perdonada. En cambio, en la exención no nace la obligación. Por tanto, no hay nada que perdonar. La respuesta es verdadera, compañeros. La respuesta de la pregunta 3 es verdadera. La respuesta de la pregunta 4, la pregunta decía, la acción de devolución se plantea para el reconocimiento y restitución parcial o total de tributos efectivos y correctamente pagados por el sujeto pasivo, era la pregunta. La respuesta es verdadera. Verdadera. ¿Ya? La pregunta 5. La acción de repetición consiste en solicitar al reglamento normativo del directorio o al Servicio de Impuestos Municipales la restitución de lo indebidamente pagado en exceso por concepto de tributo u otro componente de la obligación de la deuda tributaria. Eso es falso, compañeros. La pregunta 5 es falso. Así que ustedes ya pueden calificarse, compañeros. La pregunta correcta consiste en solicitar al Estado la restitución. Obviamente no va a ser al Estado, al Ministerio de Hacienda, sino obviamente el Estado tiene sus reparticiones indicadas para este cometido. Bueno, compañeros, con eso tienen las respuestas. Ahora, compañeros, hemos puesto una cuestión, un plazo límite también en esta de la presentación de esta pequeña evaluación, en que hemos dado un determinado tiempo, media hora era, ¿verdad? Media hora. El que se ha excedido, compañeros, el que me ha mandado después de media hora no va a ser considerado. No lo tomen a pecho, no le tomen como malo al docente. Solamente lo estamos haciendo por esta vez, nada más, compañeros, esa situación. El docente, de acuerdo con los estudiantes, compañeros, tratándose de un curso que pasa clase en la noche, tiene que tener bastante consideración, puesto de que ustedes son personas que trabajan, compañeros. Solamente en este examen, todo con la finalidad de variar en el puntaje de la nota del primer parcial, hemos realizado esta situación. Eso es todo, compañeros, con respecto a las preguntas. Bueno, ahora nos vamos a ingresar ya al tema donde ya vamos a avanzar la aplicación de la ley y de otras normas tributarias en el tiempo o en el espacio.
Cuando hablamos de la norma tributaria, o sea, la aplicación de la norma tributaria en el espacio, nos vamos a referir concretamente por la regla general. Por regla general, la ley que debe regir en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Sin embargo, existen casos en que una ley boliviana pueda aplicarse en el exterior o una ley extranjera en nuestro país. Estamos hablando de la aplicación de la norma tributaria en el espacio. El artículo 2, compañeros, del Código Tributario, el artículo 2 nos habla, compañeros estudiantes, del ámbito espacial. El ámbito espacial. Y nos habla, la norma tributaria tiene aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas. Si alguien puede dar lectura al artículo 2 de la ley 2492, compañeros estudiantes. Artículo 2 de la ley 2492, ¿cuál es el código tributario? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Yesenia Mata. Ya, muy bien. Artículo 2, ámbito espacial. Las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial, sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos. Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud a tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado. Muy bien, gracias, compañera Yesenia. Muy bien, esa es la situación. Las normas tributarias tienen la aplicación en el ámbito territorial. En el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas. Estamos hablando del órgano que dicta las normas, en este caso, el Poder Legislativo. Y si hablamos con propiedad, estamos hablando del órgano legislativo. Asimismo, se refiere a que hay una salvedad en esta ley, salvo que en ella se establezcan límites territoriales más restringidos. O sea, es cómo se ha creado la ley, cómo rige la ley, de qué formas tiene la salvedad en la ley. Vamos a citar en este caso, compañeros estudiantes, como un ejemplo de geográfico en territorio extranjero, se tiene en una área denominada, por decir, haciendo un ejemplo, el área, por decir, lo que teníamos, Bolivia Mar, ¿verdad? Bolivia Mar. En este ejemplo, compañeros, cuando vamos a mencionar, se va a hablar de las áreas geográficas de territorios extranjeros, donde rige la potestad aduanera, en virtud de tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado boliviano. ¿Y con qué país, compañeros? Cuando hemos hablado, por decir de este ejemplo que estamos hablando de Bolivia Mar, estamos hablando con un tratado que se ha suscrito con otro país, concretamente con la República del Perú, obviamente con la participación del Estado Plurinacional de Bolivia, puesto de que en esas zonas rige la norma boliviana en
materia aduanera, porque es un determinado espacio geográfico que se concede, que se le da a Bolivia para la administración. Obviamente que en esta existen excepciones, y si vamos a hablar de las excepciones, es para la aplicación de la ley tributaria en el espacio. Y en estas vamos a hablar de dos aplicaciones. Perdón, de dos excepciones. De dos excepciones. Las excepciones para aplicar la ley tributaria en el espacio. ¿Cuáles son esas leyes? Son las excepciones restrictivas. Son las excepciones extensivas. Y cuando estamos hablando de excepciones restrictivas, vamos a decir que la ley tributaria se aplica en un ámbito territorial. En un ámbito territorial más reducido. Estas excepciones se refieren a tributos departamentales o municipales. Restrictivas, estamos hablando de las restrictivas, tributos departamentales y municipales. Y cuando vamos a hablar de tributos departamentales, existen normas tributarias, como por ejemplo las relativas a las determinadas regalías, que solamente se aplican a un departamento. Por eso muchas veces les decía, compañero, aquí en materia de tributos de la ley financiera, el ámbito del código tributario, existen muchas, como les puedo decir, compañeros, situaciones aleatorias, creaciones de decretos supremos, creaciones de reglamento normativo del directorio. El reglamento normativo del directorio se la maneja como un decreto supremo. No es único el reglamento normativo del directorio. Es como los que son como las leyes. La ley 603, la ley 528, la ley 348, similar. De esa forma se la maneja al reglamento normativo del directorio en materia tributaria. Y esta decía que solamente se aplica en un determinado o región, o una región determinada. ¿Y quiénes van a crear estas leyes, compañeros? Algunas leyes, compañeros, las leyes, si bien decimos, compañeros, que la ley lo crea el órgano legislativo. Estamos hablando de diputados, senadores. Estamos hablando de asambleístas. Ellos son los que crean las leyes. Pero en cuestiones departamentales, compañeros, se hace otra cuestión, compañeros. Una ley puede crear, compañeros, una alcaldía. El consejo, compañeros. El consejo de una determinada alcaldía. Los asambleístas, ¿cómo se dice esto, compañeros? Los asambleístas de un determinado departamento. Las asambleas legislativas departamentales pueden crear impuestos y otros tributos aplicables en el ámbito de su jurisdicción. Una ley, un impuesto puede crear los asambleístas departamentales para que esto surta efectos solamente a nivel departamental. La alcaldía, a través de su órgano deliberante, legislativo también, puede crear normas impositivas. Anteriormente, por decir, no teníamos la ley, por decir, en las declaratorias de herederos, se cancelaba un determinado monto al Estado boliviano a través de impuestos nacionales. Hoy en día ya es distinto, compañeros, la situación. ¿De cómo? ¿Por qué? Porque los
la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz creó, deliberó y promulgó los impuestos a la sucesión hereditaria. Se tiene que pagar ahora si una persona fallece, si una persona muere, y por la declaratoria de herederos que se realiza a consecuencia del fallecimiento del causante, de esa declaratoria hay que pagarlas, compañeros. Hay que pagarlas un impuesto a impuestos nacionales y otro impuesto hay que pagarlos en la gobernación. ¿Quién creó? Ha creado la Asamblea Legislativa Departamental. Bien, compañeros, vamos a hablar de los tributos municipales. Tributos municipales. Los tributos municipales, compañeros estudiantes. Existen normas. Vamos a citar como ejemplos las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales que pueden crear tasas, patentes, impuestos. Estas que solamente rigen en la jurisdicción, en su jurisdicción, o la circunscripción territorial de un municipio. Ahí podemos hablar, por decir, puede tener La Paz una tasa muy diferente a la ciudad del Alto. La Paz tiene su órgano deliberante, tiene su órgano ejecutivo, el Alto tiene su órgano ejecutivo, su órgano deliberante. Consiguientemente, ellos pueden crear las leyes sobre cuestiones impositivas, sobre tasas, patentes e impuestos, dijimos, ¿verdad? Y estos van a ser determinados solamente para el municipio que los creó. Los consejos municipales son los que crean este tipo de impuestos. Los impuestos municipales, de acuerdo con lo que le señala la ley. Obviamente que todo eso, compañeros, tampoco van a legislar, van a crear leyes de acuerdo a su libre albedrío o de acuerdo a su, si es que vale el término, de acuerdo a su antojo de los legisladores municipales. No, tampoco, compañeros. Tiene que haber una línea matriz que les indique de qué forma, si puede, procede o no procede. Ahí vamos a hablar, compañeros, lo que señala el artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Artículo 323 de la Constitución Política del Estado. A ver si algún compañero o una compañera nos puede dar lectura a lo que señala el artículo. Buenas noches, adelante. 323, dijo, doctor. Sí, 323. Su nombre, por favor. Jacobo Alejo, doctor. Jacobo Alejo. Muy bien. Artículo 323 de la Constitución Política del Estado, parágrafo 1. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Parágrafo 2. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamentales o municipales serán aprobados, modificados o eliminados por sus consejos o asambleas. A propuesta de sus órganos ejecutivos, el dominio tributario de los departamentos descentralizados y regiones estarán conformados por impuestos departamentales, tasas y contribuciones especiales, respectivamente. Parágrafo 3.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal. Parágrafo 4. La creación, supresión y modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los límites siguientes. 1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos o a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, independiente del dominio tributario al que pertenezcan. 2. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o empresas en el exterior del país. Está prohibido, se hace extensiva a las tasas, patentes o contribuciones especiales. 3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. Y por último, el 4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes, discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. Muy bien. De la lectura de esa nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta claramente, compañeros estudiantes, de que la ley que se puede crear en una determinada región, en un determinado departamento, en un determinado municipio, se tiene que basar sobre los principios que señala la Constitución Política del Estado. Tiene que basarse sobre lo que señala este artículo, el artículo 323 de la Constitución Política del Estado. No podemos salirnos de ese marco, compañeros, porque sería pues una cuestión tremenda de la creación de impuestos que puedan cobrárseles a los, por decir en este caso, a los propietarios en la ciudad de La Paz por parte de la alcaldía o por parte de la gobernación. Tiene que regirse por nuestra Constitución Política del Estado, nuestra ley suprema, la Constitución Política del Estado. Así, aunque, si bien muchas personas dicen, y prácticamente hasta se emplea en un determinado, en un curso, quiero decir, de que si hay una norma que se cumpla de la Constitución Política del Estado. Hay ejemplos, compañeros, vivencias, que en la universidad, dígame, hábleme, ¿qué constitución, qué derecho se cumple mediante la Constitución Política del Estado? Y realmente si hacemos el análisis, si leemos, no hay muchas situaciones que se incumplen. Tenemos la Constitución Política, una constitución avanzada, que ha sido incluso como un referente en el exterior. Pero, ¿se cumple? No, ¿verdad? Bueno, compañeros, vamos a entrar a las excepciones. A las excepciones extensivas que corresponden al principio de extraterritorialidad y al principio de que deriva, que viene de lo que ha señalado el artículo 323. En esto vamos a señalar, compañeros, que dice, ¿no? Es una norma tributaria boliviana. Puede aplicarse más allá de nuestras fronteras físicas en determinados casos. Puede aplicarse. ¿Cómo se ha creado la ley? ¿Qué señala taxativamente lo categórico? ¿Cómo está indicando la ley? En este caso, por ejemplo, para los diplomáticos o funcionarios consulares bolivianos, sujetos a un pago de tributos que gravan sus ingresos o haberes mensuales,
como dependientes, ¿verdad? Sin embargo, estos funcionarios tienen solamente un 50% de su haber sujeto a impuestos. Pueden pagar impuestos sobre el 50% nada más. Ustedes saben que algunos funcionarios tienen exorbitantes. Ya ustedes han debido escuchar en la prensa que hay sueldos inmensos, sueldos elevados. Y lo más grave, compañeros, que no cumplen la función, que no justifican el sueldo que percibe un funcionario público. Ustedes se darán cuenta, compañeros, se hablaba de los funcionarios de la gestora. Tenían un sueldo muy elevado, ¿verdad? No sé ustedes si recuerdan. Pero no justifica el pago o lo que reciben ese sueldo. Y lo más claro o lo más injusto, tal vez, compañeros, como dice aquí nuestro texto, que de esas sumas elevadas que reciben, solamente pueden pagar el impuesto sobre el 50%. Perdón, compañeros. Bien, compañeros, con las debidas disculpas, estábamos hablando del principio de extraterritorialidad y sobre los sueldos que perciben algunos funcionarios públicos. Eso lo hemos manejado como ejemplo, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación tributaria en el tiempo. Y siempre nos vamos a referir, compañeros, a la Constitución Política del Estado. Por regla general y de acuerdo al artículo 3 de la Ley 2492 y el artículo 164 de la Constitución Política del Estado, estas dije desde el momento de su publicación en la Gaceta. En la Gaceta Oficial de Bolivia que tenemos para que se publiquen las diferentes leyes que se promulgan. Quiero decir que esto tiene que surtir efectos desde la fecha de que la misma ley indique. Si puede ser retroactivo, no puede ser retroactivo. Obviamente que ustedes han aprendido y todos sabemos que una ley no puede ser retroactivo. Si tiene que ser retroactivo, solamente tiene que ser o puede surtir efectos y tiene que ser, compañeros, en materia laboral y cuando beneficie. Está bien esta parte, compañeros, cuando lo beneficia al delincuente. Si una determinada pena, vamos a hablar solamente de un pequeño ejemplo, el robo tendrá una sanción de 3 años y sale una ley que va a decir, que puede decir, el robo será con reclusión de 2 años. Ahí le puede beneficiar al delincuente. Pero cuando estamos hablando en cuestiones tributarias, si decimos una creación de un determinado impuesto, a ver, vamos a manejar como ejemplo un impuesto, una cuestión impositiva
a las personas, por decir, que tienen un vehículo último modelo, deberán pagar un impuesto. Obviamente que pagan, ¿verdad? Existe un impuesto ahora, pero un impuesto que puede agravar más la situación. Si hay algo que le beneficia al propietario como tenedor, como propietario de ese vehículo, esa norma no puede ser retroactiva. La norma es retroactiva solamente en cuestiones laborales y cuando le favorezca al que ha cometido un delito. Bien, compañeros. Si alguien puede dar la lectura al artículo 3 de la ley 2492. Artículo 3 de la ley 2492. ¿Nadie? Vamos a ver. Y adelante, doctor, compañero. levanta la mano, doctor. Ya. ¿Va? Perdón, artículo 3 de la Artículo ley. 3. ¿Sí? ¿Procedo, doctor, o no? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Artículo 3. Vigencia. Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicado previa. Muy bien. Entonces, lo que Gracias, quiere doctor. decir que, muy bien, gracias, aunque no me dio su nombre. Entonces, la ley surte desde el día de su promulgación. Ahora, hay otra situación. Puede ser una cuestión de que señale la ley desde cuándo va a surtir efectos, cuándo va a surtir efectos esa determinada norma impositiva. Si existe ya, hay una fecha indicando desde el 5 de enero del año 2023 se cobrará los impuestos a los vehículos último modelo, será a partir de ahí. Hay esa salvedad en ese artículo 3. Dice, desde la fecha en que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. La publicación siempre es necesaria. Importante, ¿verdad? Ahora, compañeros, vamos a dar la lectura al artículo 164 de la Constitución Política del Estado. Artículo 164. Obviamente nuestro texto nos habla incluso de la anterior Constitución Política, pero nosotros no vamos a dar aplicaciones, así nos vamos a ir directamente a lo que señala el artículo 164 de la Constitución Política del Estado. La nueva ley rige desde el momento de su aplicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, o desde la fecha que la misma ley indique, ¿verdad? Eso también dice el Código Tributario en su artículo 3. Bueno, nadie ha dado lectura. ¿Alguien puede dar lectura al artículo? Doctor, buenas noches. Buenas noches, 164. Doctor, buenas noches. Le habla Marco Cangue. Marco. Artículo 164, numeral 1. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. Numeral 2. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su aplicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Artículo 164 de la Constitución Política del Estado. Muy bien, gracias, Marco. Eso es lo que nos aclara esta disposición legal, compañeros. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata, compañeros. En su parágrafo 2, como señala el compañero, la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Podemos utilizar en esto como un ejemplo, compañeros,
cuando se ha creado la ley 439. La ley 439, compañeros, cuando estamos hablando del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil se ha creado el año 2000. ¿Qué fecha, compañeros? El 2013, compañeros. Pero en la misma ley, compañeros, indicaba que tenía señalado un plazo en que iba a empezar su vigencia. Era el año 2014 donde tenía que entrar en vigencia el Código Procesal Civil. Pero sin embargo, como una experiencia, siempre estando dentro del marco del derecho, cuando señalaba una ley, el Código Procesal Civil, tampoco se cumplió, compañeros, en el año 2014. Obviamente que la ley tiene que ser socializada a los jueces. Obviamente los jueces tienen una institución, cuál es la Escuela de Jueces, tienen la Asociación de Jueces, y ellos podían tranquilamente, hasta de forma obligatoria, ser actualizados, ser socializados ante ellos, enseñarles, prepararles cómo deberían aplicar la ley 439. Y había esa situación. La Escuela de Jueces les ha instruido, pero los jueces aplican la ley, hacen la administración de la justicia. Y los abogados, compañeros estudiantes, los abogados son las personas que tienen que hacer respetar la ley, nuestra constitución política del Estado, nuestros códigos civiles, nuestro código tributario. Y ellos no estaban preparados. Los abogados no estábamos preparados. Si alguna vez nosotros participamos de seminarios, diplomados, de posgrados, preparación de la aplicación de la ley, bueno, lo hacemos cada cual, compañeros, incluso pagando nuestro dinero, como ustedes lo saben, compañeros. Por consiguiente, en esa fecha, el 2014 no se cumplió. A posterior, después de que los abogados se hayan capacitado en el manejo de la ley 439, en el manejo de los procesos monitorios que eran desconocidos hasta esa fecha, porque en el anterior código procesal, en el código de procedimiento civil, no había procesos monitorios. No había la defensa, como se llama en este caso, no me recuerdo en este momento, había muchas figuras desconocidas. Pero asimismo, las universidades, algunos colegios de abogados nos preparó, bueno, existen especialistas, por decir, el doctor Marcos Rodríguez, especialista en civilista, se les contrató, han dictado seminarios, pero no han dictado pues el seminario de acuerdo al Código Procesal Civil, cómo se debería plantear el proceso oral. Si no nos han hablado, recuerdo yo en esa fecha, compañeros, nos hablaban de la teoría alemana, de la teoría francesa, de los procesos monitorios en Alemania, pero no, ellos tenían que hablarnos de los procesos monitorios de acuerdo a la ley 439. Consiguientemente no había ese logro, no se ha logrado ese propósito. Y posteriormente ya ha habido otra clase, otros cursos que ha dictado ya la Escuela de Jueces para los Abogados. Recién posteriormente ya ha salido una ley complementaria para que se ponga en vigencia el Código Procesal Civil. Estábamos en la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, y hemos leído el artículo 3 de la ley 2492, el artículo 3, el artículo 164 de la Constitución Política del Estado. Si ustedes lo van a dar la lectura, y con eso estamos despejados en alguna duda, compañeros. Vamos a hablar, compañeros, en este caso, de los casos de tributos de determinación
y pago por gestiones de año. ¿Dónde sucede eso? ¿Cuándo sucede, compañeros? Si la ley tributaria se refiere a tributos que deben ser cancelados una vez al año, esto entrará en vigencia desde el primer día del año siguiente de la publicación o desde el primer día del año siguiente del mes en que se publicó el reglamento del tributo. O en su caso, desde la fecha que la misma ley lo indique, como hemos señalado del Código Procesal Civil. Vamos a utilizar un ejemplo por decir, si el 21 de junio del 2003 se modifica la alícuota de impuestos a las utilidades de las empresas con un descuento, una rebaja del 25%, esa disposición tendrá vigencia desde el primer día del mes de enero del año que se publicó. El impuesto, compañeros, cuando estamos hablando del impuesto, al impuesto a las utilidades de las empresas, por decir, compañeros, siendo como un ejemplo, que esta fue creada por una ley, ¿cuál era? El 1606. Y esta se aplica según el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Supremo número 2405. Pero son decretos, compañeros. Más nosotros manejamos, compañeros, el Código Tributario, la Constitución Política del Estado, y hay algunas situaciones, compañeros, que ni siquiera se entiende. Cuando tenemos que plantearlas, tenemos que hacerle una revisión minuciosa. Esa es la particularidad que existe en el derecho financiero tributario, en algunas normas especiales, la ley de la aduana, el derecho agrario, compañeros. El derecho agrario, tenemos un código, tenemos la ley 1715, pero tantos problemas que existen en el país, compañeros, me refiero a las tierras, a la dotación de tierras, a la distribución de tierras, que constantemente existe creación de nuevas disposiciones legales, en este caso con decretos supremos. Cuando hemos hablado, compañeros, de esa ley que indica, cuando señala una determinada fecha y se tiene que cumplir después de su publicación o después del año de su publicación, pero en el primer día, nos referimos a los tributos determinados por pagos de gestiones por año, compañeros. Se quiero decirme que los pagos de impuestos anuales me estoy refiriendo, compañeros. Y esto, ¿cuándo sucede, compañeros? Generalmente sucede en los bienes, ¿verdad? En los bienes de vehículos, negocios, de la propiedad, impuestos municipales. ¿Y qué tal, compañeros, si los asambleístas departamentales crean una ley en contra de los propietarios, para sacarles dinero al propietario? Si se enmarcan dentro de lo que señala la ley, la Constitución Política del Estado, en lo que leyeron los compañeros, creo que era el artículo 223, se cumple. Hay que cumplirlas. La ley tiene su cumplimiento obligatorio, lo que señala el artículo 5 del Código Procesal Civil. La norma es de cumplimiento obligatorio. La persona que no cumple la ley está cometiendo una falta, compañeros.
La ley es vinculante para todos. No puede haber personas, por decir, es de la tercera edad que no puede pagar impuestos municipales. A no ser que diga en la norma que sea clara, la persona de la tercera edad, la persona que tiene 60 años, será exento de pagos por tributos. O será con la cancelación del tributo con el descuento del 20%, como sucede en nuestra normativa. Compañeros, vamos a dejar en ese, estamos, tributos determinados y pagos por gestiones de año. Vamos a continuar con la próxima clase, compañeros estudiantes, para no cansarles, compañeros, y obviamente que yo les voy a mandar el material que corresponde a este tema, compañeros. Voy a ir también preparando, compañeros estudiantes, los temas para nivelarnos, compañeros. Obviamente voy a sacar, lo voy a hacer bastante resumido y les voy a enviar esos temas, compañeros. Quisiera llegar hasta los 20, hasta llegar al tema 20 y de ahí tomar un examen, compañeros. De esa forma nos nivelaríamos y posteriormente ya entraríamos en el carril ya para continuar con la gestión académica del año 2022. Compañeros, esa proposición les hago a ustedes conforme yo también platiqué ahí en el vicerrectorado. Si ustedes tienen alguna sugerencia, espero que no me digan como la anterior no se ha sucedido en esta cuestión de los exámenes. No, 30, tal como se ha dispuesto. Hay datos aquí, al mismo docente ya lo han puesto en cuadros, compañeros. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Compañeros, si hay alguna sugerencia al respecto o alguna opinión, adelante, compañeros estudiantes. Adelante, Jaime. Le habla Jaime Choque, si me permite. Muy buenas noches a mis compañeros. Licenciado Osvaldo, de 5 lecciones, un examen. De penal hemos dado también de 6 lecciones aproximadamente, un examen. Ahora usted nos está proponiendo que demos desde el 12 al 20 un examen. Sí. Sugerencia personal, licenciado, no sé si mis compañeros me acompañan en esto, pero si estamos desde el 12, deberíamos estar desde hasta el 17 aproximadamente, licenciado. Es una sugerencia para que también tengamos opciones. Gracias. Muy bien, Jaime. Conmigo les he empezado a dictar ya con el tema 10. Estamos el 10, el 11, en el del 13 han dado el repaso, estaríamos con el 14. Entonces yo lo que quería hacer, compañeros, darles el material hasta entrar hasta el tema 20. Hasta el tema 20, y ahí nos paramos, compañeros, ahí ya nos ponemos en 100 hasta el tema 20, o sea, sería el examen del tema 11 al tema 20. Obviamente que vamos a tratar de hacerlo esto, compañeros, para que no les cause perjuicios, algo sencillo, compañeros. Vamos a tratar de hacerlo un examen bastante sencillo para que ustedes puedan lograr una nota también que les convenga a ustedes. Es la proposición, compañeros, del tema 11 al 20. Ahora el compañero Jaime Cursi dice que podemos dar hasta el tema 17. A ver, sobre participaciones, por favor, compañeros estudiantes. ¿Damos hasta el 20 o damos hasta el 17? En el 17 ya estaríamos en la segunda parte. Ahora hay que ver la cuestión también de las materias, compañeros,
algunas materias que no tienen mucho contenido, pero de nosotros tienen bastante contenido, compañeros. Por eso sería bueno nivelarnos. Buena sugerencia sería, aunque para mí también se va a hacer difícil, porque tengo que prepararles el material para mandarles a ustedes. Va a ser difícil, pero me estoy metiendo a esa situación difícil. Que demos el examen del tema 11 al 20. Ahora, como dice Jaime, damos hasta el tema 17. ¿Alguna sugerencia más, compañeros? Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Adolfo, doctor, si es que usted, como dice, nos va a pasar los temas, nos va a pasar todos los temas del 11 al 20 supuestamente, yo pienso que estaría bien, ¿no? Siempre y cuando, como usted dice, ¿no? Que van a ser preguntas prácticamente que se puede entender y resolver. Si es que nos pasa el material, porque muchas veces no tenemos el material y ese puede ser nuestro, digamos, una forma de que cómo podamos tratar de estudiar y resolver el examen. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias, Adolfo. Sí, eso es un compromiso mío, compañeros estudiantes. Evidentemente, como les digo, me estoy creando un trabajo tremendo, prepararles el material y mandarles, ¿no? Pero lo voy a hacer, compañeros, pero siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Jaime me dijo que demos hasta el tema 17. Ahora Adolfo dice, bueno, está bien la sugerencia del docente. Bueno, otras participaciones, compañeros estudiantes, para que ya también empiece a trabajar. Buenas noches, doctor. Delia Yuque le habla. Estoy de acuerdo, doctor, con la propuesta suya, ¿no? Siempre y cuando los temas sean cortos, ¿no? Pero si son bastante largos, usted verá que sea pues menos los temas, pero si son cortos los temas, yo estaría de acuerdo. Ya, muy bien. Igual está entonces hasta el tema 20. En eso de los temas largos, en eso tendría que hacer algo también, compañeros, para tener una comprensión con los estudiantes. Tendría que remarcarlos o sacar. Sí, estaría bien, compañeros, lo voy a resumir, ¿ya? Lo voy a considerar los puntos más importantes y de eso vamos a dar, ¿ya? Otra participación, compañeros, ¿cuántas personas han participado? 1, 2, 3, 4 personas. A ver, ¿quién más, compañeros? Unos 3 participantes más y cerramos nuestra clase. Doctor, buenas noches, le hablo Francisco, doctor. Francisco, dime, hermano. No sé si sería hasta tema 17, pero como decía mi compañera Delia, hay algunos temas posiblemente sean un poco prolongados y algunos tal vez no, pero usted sabe muy bien, usted es docente, entonces el dueño de la materia, nosotros no podemos, no tenemos tanta decisión en esa forma y entonces sería para mí hasta 17. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta el último tema 17. Muy bien. ¿Otra persona, compañeros? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. José Joaquín Manuel Ventura, doctor. También sugiero, doctor, que sea hasta 17, porque en otras materias ya estamos dando nuestro segundo parcial. Ya. Y yo quisiera hasta 17, doctor. Y sugerencia. Gracias. Ya, muy bien. Está ganando 17 ya. No, están empatando. Justo, dime, mamá. Muy bien. Ya, muy bien, gracias, justo. ¿Alguien más, compañeros? Está ganando 20 temas. Doctor, buenas noches. Mi sugerencia igual sería hasta el 17 y un poco más de explicaciones de los temas, doctor. Sí, doctor. Gracias. Tania Sabrana dice 17. Y explicaciones. Si vamos a estar con la explicación, igual nos vamos a alargar. Es como si estuviéramos pasando clase. La cuestión es aquí nivelarnos, compañeros, para que ustedes tampoco tengan ese problema de arrastrar la materia de derecho financiero.
sino nivelarnos y para marchar bien ya para llegar a la conclusión del año académico. Esa es la finalidad. Damos este examen, por decir, hasta el tema 20, o como si damos hasta el tema 17, damos y listo, ahí paramos. Desde ahí ya vamos a empezar a dictar ya normal las clases. Ya no vamos a decir que les voy a mandar el material tanto y de ahí vamos a ver el examen, ya no. De ahí, a partir de ahí va a ser con explicación de los temas. Ya, adelante, compañeros. Doctor, buenas noches. Mi sugerencia es que sean las del tema 11 al 20. Y también, doctor, quisiera que nos dé el tiempo suficiente para responder y las preguntas que sean concretas, doctor, por favor, que no sean complicadas. Y aparte de eso, doctor, que nos mande el material más, doctor, esa sería mi sugerencia, doctor. Y el tiempo, doctor, por favor, necesito, y que nos mande por Classroom. Gracias. Muy bien. Ya está ganando otra vez 20. Tiene lógica, compañeros, esta situación. Y ahora con la cuestión del material, obviamente, como les estoy diciendo, les voy a mandar el material. ¿Y qué más? Con la cuestión del tiempo, ya hemos hablado, ya tenemos rayado la cancha en ese aspecto. Ya tenemos el tiempo determinado del examen. Pero sin embargo, si hay otra situación, alguna situación que tenga un pedido lógico, estoy de acuerdo para aceptar. Siempre nos encuadraremos en la lógica, que no hablemos, que no estemos con cuestiones incongruentes, compañeros. ¿Ya? Muy bien. Apoyen el 17. Doctor, una preguntita más. Doctor, perdón, una pregunta más. De los 16, una pregunta más, doctor, va a disculpar. De los temas del 17 al 20, ¿cuántas preguntas nos lanzará, doctor? Mi pregunta es eso, gracias. A ver, no, pues vamos a tener que hacer los 5 preguntas, compañeros. 5 preguntas, o sea, también aquí, como les estoy diciendo aquí, para mandarles el material me estoy cargando un trabajo tremendo, y como se darán cuenta, compañeros, la calificación de los estudiantes también va a ser un tremendo problema, porque como son un número bastante considerable, entonces va a ser 5 preguntas, compañero estudiante. Gracias, doctor. Muy bien. Está ganando el 20, compañeros estudiantes. De una vez terminemos, tienen que descansar. Mañana tienen que ir a trabajar. Bueno, doctor. Doctor, yo apoyaría del 11 al 20, doctor. Muy bien. Gracias, Roli. Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Compañeros, muy buenas noches. Habla Saulo. En vista de que hemos tenido bastante tiempo, digamos, de retraso en relación a los temas, considero prudente, desde mi punto de vista, doctor, a título personal estoy hablando, de que se pueda dar el examen del tema 11 al 20, ¿no? Porque, como usted dice, la nivelación es una cosa, y a partir de ello poder arrancar, ¿no?, para el siguiente parcial y no perjudicarlos nosotros. Lo único que le solicitaría, doctor, quizá fuese el hecho de que se puedan hacer las preguntas cerradas y no así las abiertas, doctor, puesto que eso complicaría un poco, ¿no? Hemos tenido problemas recientemente con un examen acerca de esta situación. Esa sería mi solicitud, doctor, y lo demás ya lo han dicho los compañeros. Gracias. Muy bien, gracias, Saulo. Bueno, ganó sobre las 20 preguntas, y aquí creo que siempre actuando como abogado, creo que era Saulo, habla de las preguntas cerradas. Evidentemente las preguntas cerradas son más sencillas, hasta pueden dar, creo que sin estudiar, ¿no? Que estamos viendo. Entonces estoy de acuerdo, compañeros, pero sin embargo, a ver si es que existen algunas personas más que quieren participar, para que sea todo esto democrático y que no haya ningún problema. ¿Ya? Adelante. Si no hay más, nos despedimos, compañeros. Vamos a dar el examen. Les voy a dar la fecha. Voy a tener que prepararlos las materias, el contenido de los temas hasta el tema 20. ¿Alguna opinión o alguna sugerencia más, compañeros estudiantes? Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Ahí terminó la voz del descanso. Bueno, vámonos a descansar, compañeros estudiantes.